Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Les damos la bienvenida. Gracias por asistir a este espacio. La Alcaldía de Medellín les da la bienvenida a la 16ª Fiesta del Libro y la Cultura, Tiempo de Imaginar. Y es que con esto este año lo que se busca es que todos nos sentemos a hablar, a escuchar, que no tengamos miedo de imaginar ni de pensar en ese mundo soñado que tanto queremos. Eso se ve reflejado entonces en esta celebración de la fiesta del libro, donde podemos estar inmersos en la imaginación de la literatura, de las letras, de las historias, de los personajes. El día de hoy damos las gracias a la Biblioteca Pública Piloto, quien convoca este espacio, y a la Cosmoteca La Piloto. En la charla el día de hoy, de promesa a amenaza, la digitalización y sus peligros en los albores del metaverso. El día de hoy en este conversatorio nos acompañan Catalina Botero, directora de la Fundación Carisma, abogada, máster en Derecho Internacional y de la Corporación UVU de Bélgica. Carolina. Ok. Tranquila, acá tenía a Catalina, pero está bien. Carolina Botero. Tenemos a Juan Diego Urrea, él es periodista de la Universidad de Antioquia, es máster en Comunicación de Ciencia y Tecnología de la Universidad Carlos III de Madrid. Y nos acompaña Ana Isabel Palacios, ella es directora de Diseño para la Sostenibilidad. Les damos la bienvenida nuevamente, que disfruten el conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Joana, y muchas gracias a todos por acompañarnos aquí hoy. Gracias a la Biblioteca Pública Piloto. Bueno, ya, se ganó el inalámbrico digitalizado. Bueno, em, primero que todo, además de agradecer pues a la gente que está aquí para conversar con nosotros y a los amigos también de la onda corta que están transmitiendo hoy este conversatorio. Quiero empezar también agradeciéndole a Carolina Botero. Carolina dirige Carisma, una organización, digamos, de la sociedad civil, se podría decir, que nos ha defendido un montón, sobre todo en tiempos de pandemia, y, digamos, ha puesto un montón de debates alrededor de las implicaciones de la digitalización, de las implicaciones digamos, del control y del acceso a la información que tienen estados, privados, etcétera, y en general ha defendido un Internet libre, o sea, todo lo bueno del Internet. Entonces quería primero que todo agradecerte, Carolina, y arrancar conversando un poquito con vos precisamente sobre ese tema, ¿cierto? Ah, digamos que cuando la digitalización acelerada que estamos sufriendo nosotros, que hoy en día ya estamos hablando de que más del 25% del PIB mundial está alrededor de economías digitales y de la digitalización, estamos viendo que eso que cada vez nos absorbe más, no solo nos absorbe en nuestros hábitos diarios, sino que cada vez sabe más de nosotros. Y me gustaría empezar por ahí. ¿Qué tanto saben las plataformas digitales de nosotros? ¿Dónde empieza a ser, digamos, peligroso? ¿Cómo nos podemos cuidar un poco? ¿Cuál es, digamos, el panorama en temas de privacidad frente a los privados, que son los que están mandando la parada hoy en día en el mundo digital? Pues muchas gracias por la invitación y por ustedes que en un día tan frío en Medellín, que no me esperaba yo venir de Bogotá a morirme de frío a Medellín, estén aquí pues para escucharnos. El tema un poco es que la forma como ha crecido Internet, como se está desarrollando Internet, es a través de infraestructuras privadas que se pagan finalmente con nuestros datos. Entonces, todo, siempre que no pagamos, son nuestros datos los que están pagando y la forma en que el negocio está funcionando es recopilando los datos y haciendo perfiles. Realmente es muy asustador cuando uno empieza a mirar. Hay un punto en el que toca dejar de mirar porque si no tampoco hacemos nada. Hay que manejar entre la paranoia y la conciencia. Pero efectivamente el asunto es que la infraestructura sobre la cual está montada Internet funciona a través de una cosa maravillosa que es conectar datos y mostrarnos resultados muy pertinentes y es una especie de droga. Pero hay muchísimos datos. Por poner un ejemplo, el celular que tenemos todo el tiempo con nosotros se conecta cada pocos segundos a la antena más cercana. Y esa conexión es básicamente porque está buscando dónde conectarse, como, es como una especie de pregunta 5432 antena.
Y entonces la antena le reporta si hay o no algo para usted, si hay un mensaje, si hay una actualización, si viene una llamada, lo que sea. Pero eso hace que sea un rastreador fabuloso. Todo el tiempo sabe en dónde nos encontramos y un margen de error que depende de la cantidad de antenas que haya, pero de unos 6 metros. Hace unos años un congresista alemán le pidió a su telefónica, por decir algo, a Movistar, que le diera el reporte de los últimos 6 meses de datos que tenía sobre él. No se lo quisieron dar, él lo litigó, llega a la corte alemana y lo obligan a entregar. Y era impreso en hojas así, una cosa impresionante de datos que sistematizaron y él muestra en un video una semana de su vida y sabe perfectamente por dónde andaba. Y eso pues por no decir con quién se comunicó, en qué momento llamó, qué tipos de mensajes recibía, etcétera. Esos son los metadatos y esos metadatos generan una cosa impresionante de nuestras vidas. En Colombia, la ley obliga a las empresas celulares a mantener esos datos por 5 años. Cuando más o menos en el mundo la regla es entre 2 y 6 meses, aquí son 5 años. Y eso es que los guarden por si acaso. Entonces, si el gobierno necesita eso, y usualmente son investigaciones criminales o inteligencia, pide los datos y logra tener un montón de información. Si ustedes se ponen a mirar tan solo reportes periodísticos, pueden ver que muchas de las investigaciones de atentados o cosas se dan con base en los datos que sacan de qué celulares estaban en un determinado momento en un determinado lugar. Y todo eso pone un montón de preguntas sobre la mesa, porque antes nos imaginábamos, ya teníamos regulaciones para dar garantías en investigaciones penales, por ejemplo, frente a temas concretos. ¿Cómo se hace un allanamiento? ¿Cómo eso no es invasivo? Entonces tiene que haber un juez, el juez establece, alguien va, entra en la casa, están buscando algo específico, si no se establece qué buscan, es decir, si dice que es la casa, no pueden mirar, qué sé yo, en el patio, hay toda una cantidad de reglas para eso. Pues hoy en Internet no las tenemos porque no sabemos el nivel de intromisión que eso supone y lo estamos construyendo. Es demasiado invasivo y saben muchísimo de nosotros. Eso como para no contarte las historias de navegación y demás, ponerlo más terreno. Claro, eso es a nivel solamente de la telco, ¿cierto? De la que me maneja el plan de datos. Después, toda la información que le doy al resto de A compañías. Google, a Facebook, Al final somos nosotros la mercancía, ¿no? sí, nuestros datos son la Cuando mercancía. no, Sí, es cierto. ¿Y cómo uno puede evitarlo? Pues yo sí creo, las personas que más datos dejan, pues más riesgos tienen, por ejemplo, de phishing, que saben, o sea, esas llamadas en donde te tratan de convencer de coger una tarjeta de crédito cuando realmente lo que están haciendo es cogiendo tus datos para luego hackearte la cuenta del teléfono, del banco. También hackean tus cuentas, etcétera. Quien más datos deja, pues más riesgos tiene de que su información esté en algún lugar y alguien la aprovecha, por ejemplo, para un engaño o una estafa. Pero sí, o sea, ponemos nuestras fotos de nuestros hijos. La Hay un montón biometría, de hay otros tips. temas de biometría incluso, pues que ya se están. Carolina, en temas de legislación, particularmente en Colombia, ¿dónde estamos parados? Esto es un país, digamos, más abierto a que el mercado decida cómo manejar nuestros datos, es más garantista frente a los ciudadanos que puedan protegerlos, dónde estamos parados, qué tanto se ejerce ese control sobre los datos de las personas. Es complicado. Colombia es un país pequeño con un mercado pequeño. Quienes pueden hacer regulación efectiva para estas grandes empresas que, entre otras, tú lo decías, 25% de la economía hoy es economía digital, pero una empresa como Facebook en términos del valor que tiene ya es mucho más grande que Japón o Alemania. Entonces su poder es muy grande. Realmente quienes logran imponer o hacer son mercados grandes como Europa o Estados Unidos. Nosotros no tenemos mucha capacidad, a menos que nos uniéramos, y eso no siempre pasa. Entonces, no tenemos esa capacidad, esa es la realidad. La mayoría de las regulaciones en Colombia de tecnología se debaten entre el tecnosolucionismo, que es como
la alegría de cómo nos va a funcionar de bien la tecnología, ejemplo, Medellín me cuida, por ponernos en Medellín, o el miedo. Y entonces tenemos leyes que prohíben los celulares en las escuelas. Y yo realmente creo que en las escuelas privadas, por ejemplo, incluso las escuelas de las ciudades, que le prohíban a los chicos que usen el celular es casi que lo de menos. Me parece una estupidez, pero no importa. Pero el celular es prácticamente la única tecnología que tienen los niños en las escuelas rurales. Entonces, cuando se les ocurre en el Congreso en Bogotá, vamos a prohibir los celulares en las escuelas, están solamente pensando en los niños urbanos, prácticamente Bogotá, Medellín y Barranquilla. De resto, en escuelas pobres o en rurales, esa es la tecnología con la que los chicos cuentan, porque si bien la penetración en Colombia de tecnología es muy mala en la ruralidad, lo cierto es que prácticamente hoy se puede decir que cada hogar tiene un celular. Y muchas veces, particularmente ya en secundaria, los niños en el campo están llevando los celulares y están consiguiendo hacer cosas muy básicas, no, eso no se le puede llamar educación virtual, pero hacen cosas que de una u otra tecnosolucionismo de que Medellín me cuida, va a solucionarlo todo, no importa lo que luego hicieran con los datos, y este tipo de prohibiciones siempre estamos ahí. Hoy en día, el tema que estamos manejando hoy en Carisma fuerte es identidad digital y la cédula digital y todo lo que gira en torno a eso, que entre otras son a veces unos negocios fabulosos para empresas internacionales que tienen monopolios sobre este tipo de tecnologías, sin que nos digan exactamente por qué un país como Colombia, con una brecha digital tan grande, necesita una cédula digital obligatoria. Quizás un día la necesitamos, pero yo no estoy segura de que ese día sea hoy. No somos Estonia, que es usualmente el país que ponen de referencia. Un país que tiene a unos pocos millones de personas, Es del tamaño, en habitantes del tamaño de Medellín, creo que un poco más creo pequeña. que más pequeñito, exacto. Completamente conectados. Es decir, no son las condiciones. Entonces, ahí hay un montón de discusiones que hay que dar. Incluso cuando uno empieza a ver la forma en la que la digitalización, digamos, se vende un montón eh, a través de las empresas y de los gobiernos, tiene mucho que ver también con temas de sostenibilidad, ¿cierto? Aquí Carolina nos hablaba un poco de algo que suele ser una crítica, el tema de cómo trata mis datos. O sea, creo que ya hay mucha conciencia alrededor de qué está pasando con mis datos en línea, ¿cierto? Pero un argumento que se suele usar a favor de la digitalización suele tener que ver con la sostenibilidad. Ahí hago una pequeña introducción antes con Ana Isabel. Ana Isabel, pues es directora de diseño para de diseño, sostenibilidad en Designit, ¿cierto? Que es una de las agencias de diseño más importantes del mundo. Pero Ana Isabel, pues desde que yo la conozco, está trabajando el tema de sostenibilidad y la digitalización entró como en su vida, pero es la primera persona que yo escuché, fue como, me abrió los ojos un montón alrededor de las implicaciones del diseño para la sostenibilidad y cómo los productos digitales no son solamente una interfaz, sino un producto, un servicio y todo lo que hay detrás de ellos. Entonces, ahí Ana, me gustaría preguntarte, ¿qué tanto de cierto hay en la capacidad de lo digital de generar sostenibilidad y qué tanto es solamente greenwashing? Bueno, a ver, hablemos un poco de la sostenibilidad corporativa. La sostenibilidad corporativa y la sostenibilidad son dos cosas diferentes, ¿cierto? La sostenibilidad es un estilo de vida donde queremos vivir equilibradamente, consumir menos recursos ambientales, queremos vivir bien, ¿cierto? Es como la filosofía. La sostenibilidad corporativa lo que busca es mantener el negocio vivo, ¿cierto? Mantener el negocio vivo y cumplir con las regulaciones que lo que buscan es, de alguna forma, ir moviendo la economía a ser un poco más sostenible. Ahora, el cuento de la transformación digital viene hace mucho rato, ¿cierto? Entonces, hay diferentes niveles, las empresas lo están abrazando, mejor dicho, la empresa que no haya abrazado la transformación digital, pues tiene una urgencia, porque además los grandes proveedores le están diciendo que es el movimiento para hacer. Pero si yo me pongo a ver cómo está el estado del mundo, uno dice, hombre, la digitalización tampoco ha servido, porque hace cuánto estamos hablando de la transformación digital y vamos directo de culos al charco, ¿cierto? Entonces, A esta hora ya se puede decir así. Ya no, ya no, ya no,
Entonces el punto es, si realmente la transformación digital nos estuviera haciendo más sostenible, pues los beneficios ya fueran, los hubiéramos visto, ¿cierto? Entonces volvamos al tema de la sostenibilidad corporativa. Si bajo un discurso corporativo, por supuesto, o sea, realmente la sostenibilidad corporativa es como contabilidad ambiental, ¿cierto? Tengo estos recursos, los mido, me voy a poner una meta y voy a decir, bueno, voy a rebajar este uso de recursos o estas emisiones y en tanto tiempo voy a revisar que lo haya hecho bien y si cumplir la meta, soy un jugador en el mundo de la sostenibilidad, ¿cierto? Pero esa es contabilidad ambiental, no quiere decir, para mí no quiere decir que sea sostenibilidad, porque las eficiencias que se consiguen a través de la digitalización, por lo general son eficiencias para que el negocio pueda ser más rentable, ¿cierto? Entonces, en una escala de sostenibilidad corporativa, pues uno podría decir, claro, estoy reemplazando lo que es físico por un asunto digital, pero ¿cuánto asunto físico tengo que tener para poder tener esa tal cosa digital, ¿cierto? Entonces, no es tan, no, yo no diría que es greenwashing, es cuál es la medida, cuál es el lente, cuál es el nivel de sostenibilidad que estoy midiendo y si es realmente sostenible o no. Yo pienso que no, o sea, creo que es una necesidad, o sea, es una necesidad la digitalización porque cada vez somos humanos más malcriados, ¿cierto? Entonces queremos tener las cosas rápido, que me llegue rápido, que dónde está mi registro, que por qué me están volviendo a pedir la cédula. Todo eso hace parte de que se haya digitalizado, pero ese cuentico de que digitalizarnos nos va a hacer más sostenible, pienso que puede hacer más sostenible tu contabilidad ambiental, pero que el mundo vaya a ser un mejor lugar porque estamos digitalizando, yo la verdad lo dudo, porque no estamos yendo a lo fundamental, ¿cierto? Que es por el lado más del consumo, ¿cierto? Y quería entrar un poquitico en eso, Ana, porque, a ver, en estos días como que ha habido un debate alrededor de una ministra del gobierno actual que habló un poco del tema de crecimiento, tal vez como muy de pasada, Sí. pero cuando volvemos al tema de la sostenibilidad, se habla mucho de eso, como, venga, es que esto es verde, es que aquí hay árboles, es que aquí hay un jardín vertical, pero parece que el debate de fondo es cómo hago, o sea, cómo el consumo, cómo el sobreconsumo es lo que termina jalando digamos, la crisis ambiental en la que estamos. Entonces, ahí me gustaría ahondar en la pregunta y es, ¿hasta qué punto lo digital nos hace, por el contrario, consumir más y seguir ahondando en ese problema? A ver, es que yo no creo que sea lo digital en sí, yo creo que a ver, el mercado nos dice todo el tiempo que el mercado es el que nos va a solucionar todo lo que necesitamos, ¿cierto? Usted necesita comer, el mercado le satisface eso. Usted necesita diversión, el mercado le satisface eso. Y si nosotros, y muchos creen, los de la sostenibilidad corporativa, creen que realmente sí es el mercado el que va a tener la solución y que venga, no se preocupe, yo se lo pongo, es más verde, vea, verde, menos contenido de plástico, agua de manantial. Ya no tiene etiqueta. Y sin etiqueta, pesa menos, o sea, sostenible, consuma, ¿cierto? Pero a la final, la pregunta fundamental es cuál es el estilo de vida que queremos construir y cómo. Entonces, y ahí viene una discusión del mercado. De hecho, hay un paper que a mí me parece encantador que dice, habla de los dominios de la vida diaria. Entonces él dice que los dominios de la vida diaria, pues yo soy como mi individuo, mi casa, mi barrio, mi ciudad, mi departamento, ¿cierto? Como uno tiene como capas en las que uno va trabajando, entonces, o en las que convive, ¿cierto? Los dominios de la vida diaria, ¿cierto? Dónde yo como, dónde habito, con quién me relaciono. Pero entonces estos personajes detrás del paper dicen que a medida que las soluciones que yo necesito para mis necesidades de la vida diaria se alejan a los dominios de mi vida diaria y se meten más en el mundo, o sea, cuando yo pago una cerveza y la plata se va para África, ¿cierto? O cuando yo pago lo que pague y la plata se va de Antioquia y se va de Colombia y se va para otro lugar, y la solución se está yendo de mis dominios de la vida diaria. Y ellos dicen que hasta que lo fundamental no vuelva a los dominios de la vida diaria, no va a haber sostenibilidad. Entonces uno dice, ¿qué digitalización? Ni que 8 cuartos. Lo que necesitamos es ser sociedad, vivir los dominios de la vida diaria, la comida más cercana a mí, la salud más cercana a mí, la educación más cercana a mí, lo local. ¿Qué digitalización? ¿Cierto? Entonces lo fundamental no está ahí, lo fundamental está cómo está organizada la sociedad y qué se requiere
para la sostenibilidad. Ahí hay unos conceptos de economía también que soportan eso, ¿cierto? Que las economías más saludables suelen ser las economías en las que la plata Rota más. rota más, Antes digamos, de cerca irse. antes de irse lejos. Eso está Exacto. soportado desde ahí también. Eh, Volviendo un poquito al tema de los datos, ¿cierto? Una cosa es que mis datos los tenga Facebook, Google, lo que sea, que está pues, ya de por sí es preocupante, ¿cierto? Pero hay otra dimensión de eso y es cuando no los tiene un privado, sino que los tiene un Estado, ¿cierto? Y hasta cierto punto, mientras el Estado tenga ciertos pesos y contrapesos, uno podría decir, pues ahí está más o menos seguro o más seguro que en el sector privado. El tema es que los regímenes cambian, la legislación cambia. ¿Cuáles son los riesgos ya no desde lo privado, sino desde el acceso a los datos que puede tener el Estado? Aquí tuvimos un ejemplo muy polémico en Medellín durante pandemia, pues durante los primeros meses de la pandemia con la plataforma Medellín Me Cuida, que la mencionaste ahorita. ¿Qué casos se han visto de ese tipo? ¿Cuáles son esos riesgos alrededor del acceso a los datos por parte de esos estados? Desde hace un momentico, Ana, algo interesante y es, a nosotros en todo caso nos gusta tenerlo todo y fácil y más rápido. Y hay una cosa que hace muy bien de la digitalización y es eso, o sea, es que entres y te recuerde tu navegación, la dirección, todo eso se hace con datos y con la facilidad para reutilizarlos y perfilarte. Y eso, por supuesto, la gente suele decir, pero si ya Facebook sabe todo de mí, pues qué más da que también lo sepa el alcalde, pues la ciudad, digámoslo así. Y efectivamente creemos que es algo muy diferente, porque cuando uno le entrega a Facebook o a Twitter o a cualquier red social o a cualquier empresa sus datos, le está dando una parte de lo que es uno. Y de alguna forma, quien más, quien menos puede medio controlar eso. Yo estoy convencida de que no del todo. Creo que una persona hoy en día que no, que por ejemplo esté metida en el comercio o en una empresa y pretenda no estar en redes sociales, pues tiene un alcance menor, va a estar muy limitado y muchas veces va a tener que hacerlo. O sea, la decisión de no estar en Facebook no depende en gran medida del tipo de labor que tú haces o de tu entorno social, pero hay quien lo podrá hacer. No estar con el Estado es imposible. O sea, desde el momento en que tú naces, abres una cuenta con el Estado y comienza tu datificación, incluso predigital, o sea, eso sucedía, tú Con el registro civil. registro civil de nacimiento y el registro de nacimiento de hecho es un habilitante de un montón de derechos, es a partir de ahí que se establece tu derecho a la salud, a la educación, ejerces O derechos. sea, la primera transacción de datos por servicios que hacemos la hacemos por el Estado. Exacto, y no tienes escapatoria, es decir, si no, fíjate los problemas que tenemos con sociedades indígenas, por ejemplo, o sea, queremos y muchos de ellos piden ser contados, por ejemplo, hoy en día la invisibilidad estadística es un problema. Las personas afro están diciendo, cuéntenos, nos contaron mal, vuelvan y revisen, porque eso da derechos, asigna presupuestos, etcétera, y tienes datos. Entonces, el Estado los genera y por eso no es lo mismo que a ti que el Estado diga, ahora me van a dar también lo siguiente y tráiganme, porque está ejerciendo una autoridad que adicionalmente puede hacer cumplir con los mecanismos coercitivos del Estado. La policía, el ejército están para esos y nosotros les damos, o sea, en la idea del contrato social, nosotros entregamos eso, muy diferente a lo que hacemos con el Estado. Entonces, por eso no podemos equipararlo. Y bien lo dices, el tema es cuáles son lo que llaman en inglés los check and balance, cómo generamos esos balances frente al Estado. Nuevamente, en la era predigital ya teníamos muchos acuerdos en relación con eso. Uno de los temas fuertes es la idea de lo que se llaman los silos y es tú tienes como Estado los datos de salud, los datos tributarios, educación, la identidad y son más o menos separaditos. Y eso más o menos funcionaba con el dolor de cabeza de que cada vez que quieres hacer algo el Estado vuelve y te pregunta ¿y cuál es tu cédula y dónde naciste? Y uno como, ya la tiene porque no hay busca, pero generaba una suerte de seguridad. Eso con la digitalización se está borrando y cada vez el que tiene los datos quiere más y quiere conectarlos. Y eso tiene riesgos.
Yo viví una época, estudié en España y recuerdo perfectamente cuando me tocó, fui en el 2003, época de un montón de colombianos emigrando hacia España y teníamos una marquita, digamos, había un montón de problemas en relación con eso. Fui con mi hija al médico y lo primero que uno le decían en el hospital es, no nos importa su estatus. Usted llega con una niña, no queremos saber nada sobre usted, venga, la vamos a atender, queremos mirar su vacunación y no sé qué, y a mí me parecía esa insistencia en que no les importaba, yo tratando de mostrar mi DNI, que yo estaba legal y todo, y ellos no me importa. Y alguna vez que le pregunté, pero explíqueme, me dice es que estamos teniendo rebrotes de enfermedades, hay un problema de salud pública con los migrantes, porque del temor a ser expulsados no vienen al médico, no vacunan a los niños y las niñas y eso genera problemas de salud pública. Entonces, nosotros queremos asegurarles que aquí no miramos eso, no estamos conectados con la policía, eso no nos importa porque es más grave el problema de salud pública. Y eso, y el problema, luego lo leía en el periódico, la policía sí quería esos datos. La policía sí quería saber que es todo el problema que tenemos con ICE en Estados Unidos, etcétera. Entonces ahí tú conectas, claro, son silos. La salud pública tratando de decir, importa más la salud pública, y la policía tratando de decir, nosotros tenemos un mandato para sacar a los migrantes. Entonces ahí hay tensiones de ese estilo. Cuando tienes esto digital, es mucho más difícil hacer esas separaciones y todavía no contamos con los controles suficientes ni tampoco la comprensión por parte del Estado de que tiene que mantener eso dividido. Medellín Me Cuida fue el perfecto ejemplo. Medellín Me Cuida cruzaba todo. Era un sistema bastante invasivo en donde se les pedía para transitar, para recibir las ayudas, etcétera. Y cuando se le empieza a decir y hay una tutela y les dicen, ojo, que usted tiene que pedir permiso y tiene, el propio alcalde dice, a los medellinenses esto le va a gustar tanto que nos van a regalar los datos y van a firmar para que nosotros sigamos custodiándolos. Y de hecho entiendo que tan pronto se iba a cuando se acaba el decreto de emergencia, se acaba la emergencia, les empezó a llegar a todos un aviso de, pero regálenos los datos, o sea, aprueben para que sigamos usándolos. Y es un sistema que está recontraconectado. Nosotros hicimos una investigación en Carisma y se hizo una pequeña mirada a Medellín Me Cuida, y una de las cosas que establecimos es que a través de los datos recogidos por Medellín Me Cuida durante la pandemia, se le dio acceso a la policía y hubo una persecución muy específica y detallada, particularmente para hacer control con vendedores ambulantes en determinadas zonas de Medellín. Entonces, tenaz, porque estas personas entregaron sus datos para recibir ayudas y obtuvieron persecución policial para hacer exigible los aislamientos. Entonces, hay un montón de temas a hablar. Claro, y además era un poco como distópico todo el asunto cuando uno estaba como en la casa y le llegaba a 100 metros la redonda y 30 personas con COVID y uno decía, ¿seré yo? ¿Será el vecino? Pero eso no lo hacían con Medellín Me Cuida. Eso es una cosa impresionante. Lo estaba haciendo, lo hizo en Colombia, lo hizo la alcaldía de Bogotá y la gobernación de Medellín. Tenemos también una investigación sobre eso. Gobernación de Antioquia. Fue la gobernación de Antioquia. No sé, de la alcaldía de Medellín, es decir, la alcaldía de Bogotá y la gobernación de Antioquia. Listo. Fue la gobernación. Compraban, ustedes, no sé cuántos de aquí tengan una empresa o hayan intentado hacer publicidad digital. Entonces ustedes entran y pueden perfilar a las personas, ¿verdad? O sea, esta publicidad para hombres entre 30 y 40 años que vivan en la zona norte de Medellín, que les guste fumar, o sea, pueden hacer y eso llega muy perfilado. Esos datos se pueden comprar. Y hay brokers internacionales que los venden. Pues lo que hacía inicialmente con un objetivo muy, muy bueno, era compraban datos de publicidad. Y resulta que cada celular no solamente tiene el número de serial del celular, sino tiene un número de identificación de publicidad que nos ponen Google. Google tiene la agencia de publicidad más grande de Internet, no me acuerdo ahorita su nombre, que domina como el 60 o 70% de la publicidad de Internet.
Google es una, hay otras, pero vamos a hablar de Google. Entonces, Google tiene un identificador sobre mi celular. Entonces, realmente no importa que yo sea Carolina Botero. Yo en los datos de publicidad soy 44, 39, 67, 58. Entonces, si perfilan bien, ellos tienen mi número, ¿verdad? Y comienzan a decir, queremos ver datos de movilidad, cómo se mueve 44, 72, 49, 58. Lo hacen con una teoría de manada. Y lo que hacían los científicos de datos en Bogotá y Medellín era mirar cómo, comprando datos de publicidad, se movía la gente que se desplazaba por la ciudad. Y con eso podían predecir cuál iba a ser el siguiente foco de COVID, porque podían ver la gente cómo se movía, dónde había sido y luego dónde se volvían a sus casas. Eso lo estuvieron haciendo y consiguieron muy efectivamente predecir, y entonces mandaban a los pocos, ¿cómo se les llamaba? A los que hacían las encuestas, se me olvidó ahorita el nombre, que no tienen tantos, pues ellos le decían, bueno, ahora váyanse a Manrique, que el próximo foco va a ser Manrique, y corrían y aislaban rápidamente a la gente y contenían. Eso es súper interesante, eso científicamente es genial. Pues a alguno con mentalidad policiva Claro. se le ocurrió que eso era tan chévere que entonces si 44, 39, 79, 52 estuvo en un foco y se devolvía a su casa, sabían cuál era su casa. Y entonces se empezaban a dar cuenta que ese 44 no sé qué vivía con 69, 52, 28, 34, porque todas las noches dormían en el mismo lugar. Entonces somos esposos, claramente. Y entonces cuando iban a la casa en Medellín y en Bogotá, estaban pidiéndole, déjeme ver su celular. Sacaban el número de identificación y entonces ya sabían que tú, que eres mi esposo, trabajabas en la minorista. Y entonces la siguiente paso era ir a la minorista, ¿y con quién? Y estaban anonimizando los números. Claro que por definición son anónimos, pues. Claro, claro. Y entonces, además, como sabían que nosotros y que tenían a los rastreadores, sabían cuántos había y con la misma devolvían, mandaban nota. Esto que les digo de desidentificación lo hicieron en Antioquia, no se hizo en Bogotá, pero esto siguiente se hizo tanto en Bogotá como en Antioquia. Mandaban el aviso a todos los que estaban en Manrique diciendo hay 40 casos alrededor suyo, y usted mirando alrededor, ellos no sabían necesariamente cuántos, pero como estaban utilizando el sistema de publicidad, estaban haciendo eso. Entonces fue una locura, porque mientras en el mundo discutían los problemas del rastreo digital con GPS, que es el del celular y que les dije tiene más o menos 6 metros de error, y ya decían, eso es una locura, usted no puede hacer eso, usted no puede meter en pánico a la gente con 6 metros de error. En Bogotá y en Antioquia lo hacíamos con datos de publicidad, que tienen muchísimo más error y que ni siquiera saben quién realmente son. Entonces, bueno, ahí tenemos investigaciones, pueden revisar en Carisma sobre eso. Quedamos súper tranquilos con todo el tema de digitalización de aquí en adelante. Vamos a poner una caneca allá afuera para que boten los celulares en la salida. Me queda, a pesar pues de todo eso, me queda todavía una duda, y es, pues, tenía una duda al comienzo de la pregunta, y es qué tan eficiente es realmente el Estado, por un lado, para conectar esos datos, para unir esas bases de datos. A veces, en mi experiencia con algunas entidades estatales, la verdad es que la forma en la que tienen organizadas las bases de datos y los datasets hace muy difícil poder utilizar cualquier cosa, ¿cierto? Incluso para el propósito para el que de verdad se solicitaron. ¿Qué tan organizado está el Estado, por un lado, para de verdad hacer ejecución, digamos, en los mejores términos legales con esa información, y también qué tan seguros están nuestros datos? Una escritora pues de tecnología muy importante y famosa una vez me decía, yo entro en angustia y me da la paranoia y digo, esto va a explotar, esto va a ser terrible, la inteligencia artificial, nos van a cruzar, no sé qué. Y luego veo a los robots jugando fútbol y cómo han visto y se caen y no pueden, y dicen, no, en lo fundamental todavía no la logran. Tranquilos, todos tranquilos, que vamos bien. Entonces, me parece que más o menos le pasa eso. De todas formas, el Estado es paquidérmico, es grande. Cuando nosotros le advertimos a Bogotá que eso que estaba haciendo estaba mal, Bogotá dejó de usarlo. Eso hay que reconocerlo. Antioquia no. Bogotá sí. Digamos, hay veces hay como conciencia, como que la gente se entusiasma y empieza a hacer cosas locas y echan para atrás. Pero yo creo efectivamente el gobierno por ahora es demasiado grande y paquidérmico y no siempre la logra, pero a veces sí.
Entonces uno realmente no sabe. Yo creo que muchas veces es incluso de buena fe, o sea, sin duda estábamos frente a una pandemia, ellos estaban intentando hacer algo, pero les hace falta, porque tan pronto uno hablaba con la gente de salud pública, ellos sí eran conscientes de los riesgos y de los problemas. Era más como ese ánimo de policivo de pensar que controlando todo la logran. Claro, era un momento de miedo también. Había mucho miedo, o sea, sí, ahora es muy fácil reírnos y decirlo, yo creo que hay que entender que la gente estaba sometida, pero sí me parece que falta mucho espíritu crítico para pensar esto y a imaginar como futuros distópicos en donde no tiene sentido que tengamos tanta tecnología y que quizás calmándonos, yendo más despacio, analizando las consecuencias, podríamos vivir diferente y tener otras realidades. Esa parte nos falta y usualmente nos vamos con lo otro, con el ánimo de con creer que la tecnología por magia va a solucionar los que son problemas estructurales de nuestra sociedad, pobreza, hambre, medio ambiente. Esos son los problemas. A veces es que te proponen que la tecnología te va a solucionar eso. Y la primera pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿a cuál problema? Porque quizás no es al que estamos apuntándole, al que estamos usando la tecnología. Yo creo que la tecnología es buena, pero frecuentemente la usamos más con el corazón, con el deseo de que solucione un problema, que con la realidad. Entonces, simplemente me parece que el Estado no está tan preparado, le va mal. Un funcionario público de una entidad del Estado una vez me dijo que ellos se fueron precisamente a pedir unos datos a una telefónica para solucionar un tema se las tenían que dar y se los pelearon y de todo. Y tengo que decir que las veces nosotros hacemos investigaciones y muchas veces las telefónicas no entregan nuestros datos, hacen controles, realmente a veces llama la atención ver lo que uno encuentra cuando les pregunta. No les entregaban y no, los obligaron, les hicieron hasta que les tocó entregar. Y dicen, nos entregaron 5 teras de información. No pudimos hacer nada, no teníamos la capacidad tecnológica para procesar esos datos. Ni siquiera para poner a correr un ambiente con él. O sea, pelearon todo y la telefónica les dijo, listo, entonces ahí va toda la información. Y a veces es lo que pasa, ¿no? A veces el problema es que la infodemia, cuando tienes tanta información, se las entregaron 5 teras, no pudieron hacer nada. Bueno, por ahí hay una salida. Pero es que me haces pensar en 2 cosas. La primera que decías de la buena intención de la gente de salud, ¿cierto? Y yo creo que pues, lo mío es el mundo del diseño, que es pues es solucionar, pensar cómo lo soluciono y implementar y solucionarlo, ¿cierto? Pero yo creo que ese espíritu crítico que vos decís, realmente yo creo que pecamos por esa falta de ese espíritu crítico, ¿cierto? Cuando nosotros estamos diseñando y sobre todo entre más juniores uno como más despistado es con eso, porque uno dice, no, pídale la cédula y pídale el nombre y con eso abrimos la cuenta, ¿cierto? Y lo que realmente estamos es tratando de solucionar, pero pecamos como por esa falta de ese espíritu crítico, eso es lo primero. Y lo segundo que me haces pensar es esa obsesión con los datos, porque es que es una obsesión. Volviendo al mundo de la sostenibilidad, en este momento lo que está caliente en el mundo de la sostenibilidad es el Scope 3. ¿Cierto? Medir las emisiones del Scope 3. Entonces está el Scope 1, el 2 y el 3. El 1 son los directamente que yo estoy haciendo como empresa. Los 2 tienen que ver con el funcionamiento y el tercero es mi usuario final. Cuando se lleva lo mío, yo le presto el servicio, cuáles son las emisiones o el gasto energético que yo en mi Scope 3 estoy generando. Y hay una cosa que todo el mundo quiere medir, porque finalmente eso es la regulación, mida a contabilidad ambiental, mida, deme los datos y dígame si lo ha logrado. Pero es este asunto excesivo y nadie lo ha podido solucionar. O sea, esto del Scope 3 es una cosa de llegar a medir en dónde boté la tapa y la botellita, ¿qué pasó con ella? Eso es muy complicado, pero estamos como pensando como si esto fuera a tener el celular, ¿cierto? Y me fuera a dar los datos y entonces entonces estamos como en una locura de los datos y la granularidad del dato y en dónde está y lo voy a sumar y lo voy a restar y con eso voy a solucionar lo ambiental, porque si lo mido, lo puedo gestionar. Pero es una vaca loca, o sea, no creo que por ahí era, porque no estamos solucionando lo fundamental, que no se trata de medir la emisión, es qué mundo estás creando y entonces luego midámoslo a ver, ¿cierto? Pero qué mundo estamos creando, pero esto de los datos es
es como, como una adicción, Una droga. como una droga. Tremendo, eso pensé ya. Ana, hablando de eso y de cómo los datos son como una adicción, digamos que desde el punto de vista de las instituciones, de las empresas, obviamente hay como esa adicción, ¿cierto? A los datos de los otros, a la información del otro, a cómo maximizo mi modelo de negocio a través de la información y de la interfaz y de mil cosas. Ahora pongámonos en el punto de vista del usuario, que también siento que hay que ser, o sea, tenemos que ser Usuario malcriado, responsables, el usuario responsable, o sea, ¿cuál es la adicción que tenemos? ¿Cuál es esa? No existe también, digamos, una demanda del todo ya porque sí, porque me lo merezco y yo entregué mis datos, porque además pago es con eso. ¿Qué está pasando alrededor del usuario también? Monito, el mercado diciéndote que todo te lo va a solucionar y que te lo va a entregar ya, porque el tal diseño centrado en las personas. Vuelvo a mi vida diaria, el diseño centrado en las personas. Hable con la gente, vea a la gente que necesite, hermano, y entréguele eso porque ahí hay negocio, ¿cierto? Entonces, y claro, pues es que si me gustó el uno, quiero el otro y cada vez más rápido. Y entonces Juan, mi esposo, me decía ayer, es que no entiendo por qué cada que llamo me piden la cédula, por eso estaba diciendo eso. Y yo le decía, cálmate, no tienen la inteligencia tecnológica para poder hacer eso para vos. O sea, ponerlo en perspectiva. Antes agradece que te están pidiendo la cédula, ¿cierto? Pero es ese mercado porque hay un negocio y porque entre más rápido te satisfaga, pues más rápido, o sea, te van a elegir, ¿cierto? Y yo peco también, yo también lo quiero rápido, ¿cierto? Pero es ese cuento que nos ha dicho el comercio, que todo te lo va a solucionar y que tú eres el centro del diseño y que no te preocupes, yo voy a aplicar diseño porque yo estoy a la vanguardia y te lo voy a dar rápido y bueno, ¿cierto? Entonces ahí, ese es el punto, o sea, de hecho, ese es el mundo del diseño para la sostenibilidad. Si no es el diseño centrado en las personas, entonces, ¿cuál es el diseño? Y entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar? Y después discutimos la digitalización y después discutimos otras cosas, pero es como lo fundamental que desafortuna. O sea, este es el punto en que yo todavía enseño con mucho éxito a muchas empresas diseño centrado en las personas, porque todas las empresas se quieren montar, ¿cierto? Todas quieren entregártelo rápido y bueno, entonces, o sea, al final sos un objeto, te están manipulando, Me siento cosificado. pero te están diciendo tú eres el dueño de tu realidad y te lo va a entregar rápido. Gracias. Gracias, Ana. Digamos que para terminar de pintar esta bonita semblanza de la digitalización, ahorita la nivelamos. Para terminar de pintar esta bonita semblanza, quisiera hablar un poquito con las dos también del tema de contextos laborales, de contextos personales, cómo se ha empezado como a juntar eso, o sea, lo que empezó como el mundo laboral, el mundo personal que tenía un espacio distinto, ahora están todos juntos, pero además no solo están juntos en lo físico, sino que están todos juntos en el celular, ¿cierto? ¿Cuáles son las consecuencias de eso? ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿Cómo lo viven ustedes incluso, pues, Carolina, en su vida diaria? ¿Cómo se le pone un límite a esa fusión nuclear que estamos viviendo entre lo personal y lo laboral? Eso es bien complicado porque yo acepto que soy workahólica. Yo me la paso trabajando y conectada y tuve, pues, tuve que hacer un ejercicio muy consciente de desconexión, de apagar el celular cuando me acuesto, excepto si mis hijas andan de parranda que lo dejo, pero en términos generales apagarlo cuando me acuesto, levantarme y solo prenderlo hasta que me levanto, en los fines de semana dejar el computador a un lado, o sea, como intentarlo, porque es muy fácil estar todo el tiempo ahí y estar todo el tiempo conectado. Eso también, digamos, también es interesante porque conectó muchas cosas, ¿verdad? Nos da la posibilidad hoy de no trabajar desde la oficina. Bogotá, que es una ciudad tan espantosa en términos de movilidad, la posibilidad de tener equipos que estén distribuidos, que no tengan que ir a la oficina. Nosotros tenemos desde hace mucho antes de la pandemia, pero se reforzó con la pandemia, tenemos trabajo remoto y tenemos horario flexible y eso lo permite la tecnología. Entonces creo eso es positivo, pero sin duda hay que marcar límites y eso lo hemos discutido mucho en la oficina. Tenemos herramientas sincrónicas y asincrónicas. En las herramientas sincrónicas se puede
utilizamos Signal nosotros y decimos háganlo en horario laboral razonable, es decir, claro, con horario flexible cada quien trabaja a la hora que quiera, pero usted utilice eso solamente más o menos de 8 a 5. Trate de no invadir a los demás a menos de que haya una urgencia. De 8 a 5 está bien. Lo demás, si yo como yo me levanto a las 4 de la mañana, así he sido toda la vida y me encanta trabajar a las 4 de la mañana cuando nadie me molesta, pues yo a esa hora comienzo a disparar correos, hago de todo. Siempre que entran yo tengo que decirle a la gente, no se afanen, yo no espero que nadie me conteste a las 4 de la mañana, por favor no se angustie cuando a las 8 prenden y digo, ¡oh! Ya Carolina, todo. No, yo sé que esa soy yo, nadie tiene que hacerlo, pero entonces tengo que usar herramientas asincrónicas de modo que no sea tan invasivo. Yo sé que al principio para la gente es terrible porque sienten que la jefe les está escribiendo a las 4 de la mañana y ellos a las 6 no han contestado. Pero eso es como acuerdos, ¿no? Porque al revés pasa, o sea, a mí no me escriban después de las 6 que yo después de las 6 no respondo. No sé, hay esas, pero sin duda somos privilegiados. Claro. No es la regla general, o sea, la gente, el WhatsApp se le convirtió en la forma personal, en la forma laboral, en todo, y eso tiene riesgos grandes en términos personales. Adicionalmente, creo que la pandemia además nos juntó, para la mayoría juntó los sitios de casa con el laboral, con el familiar, con el de diversión, y eso también genera lógicas fuertes. Y por tanto hay que empezar a administrarlas y vamos a tener que generar formas de educación más sensibles frente a eso. Yo no sé si la solución sea prohibir, que me parece a mí muy horrible, sino es más una gestión emocional de esto. Y además es difícil de monitorear porque nos volvemos al estado policial, pues monitoreando en cuáles empresas tienen un grupo de WhatsApp, a qué hora lo usan, o sea, cómo No, hice una investigación también hace como un año. Yo no sé si ustedes saben que una de las economías más florecientes en Colombia es el tema este de los telecentros, call centers, call contact centers, centers. sí. Y muchos de ellos fueron mandados a casa. Las herramientas de vigilancia que tienen esas personas son brutales, o sea, no pueden pararse, les controlan todo, en qué están, el computador, incluso a veces tienen que poner cámara del lugar en el que trabajan. Hay una entidad, una organización que se llama Teleperformance, que es francesa y es multinacional y tiene las cifras ya no me acuerdo, pero me quedé así como escandalizada, algo así como 120.000 trabajadores en Colombia. Yo comparé con empresas grandes colombianas y ya la supera, o sea, es brutal. Y todo el sistema de vigilancia que estas personas tienen en su casa, que muchas veces trabajan incluso en el mismo, en la habitación conyugal y tienen la cámara. O sea, piensa y cómo hay un sindicato, cómo están haciendo un pleito mundial, como un poco revelando las condiciones de vigilancia en las que están trabajando. Luego le preguntas a otras empresas y dicen, claro, pero es que muchas de estas trabajadores tienen acceso a todos tus datos de tarjeta de crédito, por ejemplo. Entonces hay una obligación de vigilancia del otro lado que cómo vamos a compatibilizar. El tipo de problemas que vamos a ver en el futuro. Y solo por no dejarlo pasar, no es solamente un problema laboral, es un problema de diseño de vida. Estamos haciendo una investigación que de hecho ya terminamos, ya la entregamos a una universidad en Canadá, no sé cuándo la van a publicar, pero es sobre Rappi. Y más allá del problema laboral de los rapitenderos, es cómo el algoritmo les está gestionando su vida, que es muy similar a lo que pasa con Uber. Una persona que trabaja con Uber de repente ya sabe que el lugar bueno para trabajar es al otro lado de su casa, que es entre tal y tal hora, y que le mandan las mejores carreras si él trabaja más tiempo. Entonces, de repente, lo que tiene es una persona trabajando 15, 16 horas diarias al otro lado de su casa, no parando porque el algoritmo es como... Estimula Y entonces cambia comportamientos y cambia de todo. Esto va más allá de lo laboral. El algoritmo genera cambios comportamentales y cambia la vida de las personas.
ahí también, o sea, está súper claro pues como ese riesgo y alrededor del tema de diseño de vida también me gustaría, Ana, como que nos contaras un poquito cómo lo ves vos, cómo lo vivís desde la experiencia tuya, tanto personal como laboral. Bueno, yo creo que, como dice Carolina, somos muy privilegiados. O sea, yo no tengo una cámara revisándome, yo tengo horario flexible, vivo donde quiera, trabajo bien, contenta, pero pues yo, ¿cierto? Hay gente que la tiene muy dura y creo que es muy difícil generalizar. En el diseño yo creo que es que lo digital es como, o sea, eso ni siquiera se pone en tela de juicio. O sea, vos empezás a hacer un proyecto y ya tenés que tener artefactos digitales, es que ni siquiera, de nuevo, ni siquiera se abre el espíritu crítico, es que ya tiene que pasar, ¿cierto? Entonces yo creo que es una realidad. A mí me gusta pensar es más qué va a pasar después, ¿cierto? En el futuro y viendo lo que está pasando con la crisis energética, con que la industria de los combustibles fósiles o se acaba o nos acabamos. ¿Cierto? Y que todo lo que tenemos si se moja se daña, ¿cierto? Y que estamos completamente dependientes de todo lo que si se moja se daña, ¿cierto? Entonces, como que yo me pregunto en el futuro y por supuesto yo no puedo predecir el futuro, pero hombre, yo creo que este nivel de complejidad que nos llevó a lo que tenemos, creo que no se va a mantener. O sea, uno de los escenarios, pueden haber muchos, uno de los escenarios que yo veo es, no se va a mantener, ¿cierto? Lo interesante es ver que si el colapso va a ser desorganizado o organizadamente nos vamos a decrecer, a desescalar y a tener una demanda energética menor y enfocarnos en lo que es importante, pero pues humanos malcriados creo que no lo vamos a hacer, ¿cierto? Pero las realidades son muy diferentes. Lo que sí es que la digitalización todo el mundo lo tomó como es lo que hay que hacer, es sostenible además, y todos para allá, ¿cierto? Pero creo que las realidades son muy diferentes y que nosotros como diseñadores seguimos alimentándolo porque porque nuestro sentido crítico es hay que servir a los humanos, pero no hay una visión, pero es como es la manera en la que nos criaron realmente, ¿cierto? Esta idea de usted tiene un problema, divídelo en partes, enfóquese en uno para que lo solucione, lineal, primero haga esto, después esto, después aquello. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar una cosa altamente compleja que no tenemos las habilidades, nos falta sentido crítico y los grandes poderes y las grandes industrias lo que quieren es el beneficio económico, ¿cierto? Entonces, creo que no es homogéneo, pero sí hay como un manejemos hasta que nos estrellemos. Y ahí resolvemos. Y ahí resolvemos. Porque yo creo que no solo Ana, y yo también estoy en ese mercado pues de tecnología, diseño, pues mi empresa también hace eso, y yo lo que veo es que no solamente hay una incapacidad o una decisión de no usar la crítica, sino que también es que el mercado o sea, realmente si no te metes como empresa, o como diseñador freelance o lo que seas en esa lógica, pues no hay papas, ¿sí o qué? Claro, claro. Y nosotros en la oficina estamos haciendo ahora un estudio global de sostenibilidad y encontramos en todo que las empresas tienen soluciones como individuales o soluciones colectivas de gremio. Son por este lado las cosas internas, ¿cierto? Los procesos internos, como esas mediciones que yo les digo, o productos o servicios que van para la gente en la calle. Y las empresas y los gremios que están más avanzados en sostenibilidad corporativa son esos que se están moviendo más hacia la colaboración. Y en estos días leía un artículo en Stanford Social Innovation Review y decían cómo la industria de los combustibles fósiles hay que tratarla como si fuera un enfermito terminal, ¿cierto? Que hay que llevar, pero un enfermito terminal en donde toda la industria te tiene que sentar y decir, ¿qué vamos a hacer pues? O sea, ¿cómo vamos a pagar esto? ¿Cómo le hacemos cuidados paliativos a Sí, ¿cómo todos nosotros ricos millonarios del mundo del combustible fósil nos vamos a conseguir otro trabajo que nos dé la misma calidad de vida? O sea, eso requiere colaboración de industria. ¿Estamos habilitados a colaborar en industria? Nada, porque en el colegio le dijeron, no se deje copiar, no se deje copiar. Y entonces, ¿usted qué hace en la industria? No se deja copiar, patente, y así no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces, lo interesante es cuando nos choquemos, ¿qué va a seguir? Porque la complejidad hay que bajar, o la bajamos o se baja sola. Bueno, estamos con poco tiempo ya, pero ya me hicieron señas. Yo, antes de dar unas palabras, pues como de abrir el micrófono a las personas que quieran hacer preguntas y de que den unas palabras finales, quiero decir que
este espacio lo abre la Cosmoteca, Cosmoteca La Piloto, perdón a la gente de comunicaciones, que es un proyecto de digitalización, ¿cierto? Del el rol de las bibliotecas en este momento de digitalización total, ¿cierto? No por el hecho de que estemos trabajando sobre la digitalización de la biblioteca pública piloto y del resto de bibliotecas, quiere decir que tengamos que ser ciegos a los riesgos. O sea, ya hemos tenido 25 charlas aquí y en todas partes en las que hablamos de todo lo bueno de la digitalización. Entonces creo que a veces es bueno como parar un poquito y preguntarnos, venga, ¿dónde dibujamos la línea? ¿Cómo retomamos el espíritu crítico frente a algunas cosas? Y por eso es que esta conversación se da y por eso les agradezco a ustedes dos un montón por habilitarla. Ha sido súper interesante todo. Quisiera como saber si hay desde el público preguntas en este momento o si no, cerramos con un par de intervenciones cortas de cada uno. Preguntas, dudas, quejas, reclamos, angustias, dale. Bueno, buenas noches, que me da como un poco ahí de pánico escénico siempre que... Mm, bueno, muy interesante, agradecerles bastante. Inicialmente pensaba en el tema de la digitalización en el marco pues de esta fiesta del libro, en términos de lo último que acabas de plantear, y es porque digamos que el tema de la digitalización trae de la mano el condicionamiento, ¿cierto? Y hay una condición para el acceso, pero también genera ciertos accesos. Por ejemplo, la digitalización de los textos ha facilitado en los lectores de pantalla el acceso de personas ciegas a, ¿cierto? Obviamente tienen que dejar todos sus datos en la plataforma del lector de pantalla para poder acceder a él. Pero bueno, ese es, digamos, como el punto con el que yo venía inicialmente. También de poner este asunto de cada medio a quienes ha dejado por fuera, ¿cierto? Y cada innovación a quienes sigue dejando por fuera también. Y pues en esta charla es cada innovación, qué perjuicios trae también para la tranquilidad, inclusive, porque estos días fui a averiguar un colchón, yo no googleé nada, pero por estar solo dentro de esa tienda, Facebook me mostró todos los colchones que, bueno, conseguí uno interesante a través de eso también, pero bueno. Lo que quería preguntar era si de pronto uno pudiera acceder a información, estrategias que tuvieran que ver como con jugar también tecnológicamente contra el algoritmo, ¿sí? O en el estallido, por ejemplo, pasó algo con los numerales y era contrarrestar con ciertos numerales que tenían mucha fuerza y que no tenían nada que ver con lo político, asuntos tendenciosos de política, y eso desvirtuaba y bueno, y volvía. Y estos días yo pensaba y yo decía, yo lo único que hago, por ejemplo, con YouTube es todo el tiempo borro mi historial, todo el tiempo borro mi historial, pero no sé si de pronto haya también estrategias alternativas para uno pensarse cómo ir mitigando por lo menos que eso esté circulando tanto. No, esa es una pregunta fabulosa para la gente del laboratorio de Calab, de Carisma, pero entiendo que hay un mecanismo de reseteo del celular, por ejemplo, que hace que cambie el número de identificador único de publicidad, que es uno de los de verdad más invasivos. Efectivamente, borrar el historial es supremamente importante porque desaparece ese trail. Hacer navegación anónima es otra forma porque cada vez que inicias una navegación anónima, tu historial se queda ahí en el ratico. Cuando cierras, desaparece el historial. Ese es otro mecanismo. Se pueden utilizar mecanismos cuando estás... ya que estamos en una biblioteca, las bibliotecas en Canadá tuvieron una lucha y la lograron. Cada una tiene VPNs. VPN son como canales en donde se desubica la IP desde la que buscas, y ellos lo hacen como afirman que son instrumentos de libertad de expresión y por tanto VPN, de modo que nadie sepa cuando un usuario va a la biblioteca
qué tipo de búsquedas hace o incluso pueden ver pornografía. O sea, claro, con la VPN la pornografía se vuelve muy lenta, pero un poco la idea es, no queremos saber, han descubierto, particularmente en países desarrollados, por ejemplo, que las mujeres cuando quieren saber sobre aborto o cuando están en relaciones particularmente abusivas en sus hogares, el único sitio seguro que tienen son las bibliotecas. Así como en pandemia fueron las cajeras de los supermercados que eran como, dígale a ella que va a tener una, en sociedades muy digitalizadas, las bibliotecas son el puerto seguro. Y eso ha significado que empiecen las bibliotecas a tener ofertas muy de anonimización, VPNs, navegación con Tor, etcétera, para tratar de proteger esas navegaciones, ese acceso. Básicamente eso es lo que se me ocurre en este momento. Igual si me escribes después tenemos materiales y cosas que no soy yo claramente, pero que ellos utilizan más, los de laboratorio. Creo que tenemos que terminar ya, pero no sé si Ana nos quiere agregar. ¿Todo bien? ¿Vas a aplicar alguno de los tips que te di? Gracias, Carolina. Gracias, Ana Isabel. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a la biblioteca. Y nos vemos la próxima con el tema de... Tenemos que mirar el tema de uberización de la economía, que lo que dijiste ahorita es aterrador, ¿cierto? El tema con cómo le está manejando Rappi, Uber y demás la vida a la gente. Brutal. Nuevas formas de explotación. Gracias a todos. Agradecemos a ustedes el haber asistido a este espacio y a reflexionar sobre la era digital. Los invito a que nos acompañen ahorita a las 8 de la noche en el lanzamiento de los libros El nombre antes de Maruja Vieira, y acá empieza el juego de Emilia Ayarza a las 8 de la noche.